Se desmorona el proyecto de John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al frente de este organismo y al final él mismo tuvo que cortar cabezas con el hecho de que Gerardo Torrado y otros dos ejecutivos, más el tema de Luis Pérez en cancha, al mando de la sub-20, que llegaron a su fin allí en sus respectivos cargos, se anunciarán los reemplazos en los próximos días. Pero ¿qué sigue ahora en el fútbol mexicano a nivel de selecciones nacionales, a nivel del proyecto que tiene que haber para ver un futuro próspero en el balompié nacional? Cristina Alexander, Toño Valle y Barack Feber me acompañan porque necesitamos saber qué sigue. Hablar de los movimientos que se hicieron en la federación a nivel de selecciones nacionales. Toño, así que comienzo contigo, todavía sin saber los reemplazos, pero sí entender el rol que tenía, por ejemplo, el más relevante de todos es Gerardo Torrado, por la comunicación que había entre él y Gerardo Martino, por el proyecto que John de Luisa confiaba y él mismo armó y que ya no está tras los fracasos de la sub-20 y también de la selección femenina de fútbol. A ver, Caro, decías, ¿no? Y obviamente voy a atacar la pregunta que también con la que cerrabas y el saludo obviamente para Cris y para Barak y para ti. ¿Qué sigue? De entrada te diría que sigue esperar que el Mundial marche cuando menos a como México está acostumbrado a hacerlo desde 1994 a la fecha, ¿no? O sea, avanzar fase de grupos y tener un papel digno en la instancia de los octavos de final, porque si no, a ver, hoy John de Luisa fue el encargado de decir muchas gracias a mucha gente, pero después el que puede dar el paso al costado o al que van a obligar a dar el paso al costado podría ser el propio John de Luisa. Entonces, ¿qué sigue? Esperar que las cosas mejoren en una selección mayor que no vive un buen momento, que no atraviesa para nada una cuestión de certidumbre con afición, con futbolistas, con prensa, con el entorno en general, y que a partir de ahí se pueda tener una buena participación. Y después, ¿qué hacía Gerardo Torrado? Es una gran pregunta, porque a veces me da la impresión, no creo que haya tenido demasiada injerencia sobre el equipo de Gerardo Martino, ¿no? A ver, y no espero que un director deportivo vaya y le pueda imponer al entrenador qué hacer o a quién poner en la cancha, ni mucho menos. En estructuras de selecciones juveniles, pues me imagino que poner a la gente al frente, ¿no? O sea, buscar gente de su confianza para tomar las decisiones, para ser el entrenador. Él habrá confiado en Nacho Hierro, él habrá confiado también en Luis Pérez, pero tampoco me lo imagino teniendo un rol preponderante, ¿no? Por ende, a su salida tampoco imagino que la cosa cambie significativamente, ¿no? O sea, el cortar estas cabezas era necesario, sí, me parece que sí. ¿Es la solución a los problemas? No, seríamos muy ilusos al pensar que simplemente diciéndole adiós a estos individuos las cosas mejorarán, ¿no? En el fútbol mexicano, sobre todo en el fútbol base, en el fútbol juvenil, donde se trabaja, a ver, esta estructura, ellos son quienes dan la cara y ellos terminan siendo los que salen cuando se gana o cuando se pierde, pero me parece que la estructura tendrá que ver mucho con mayor profundidad, incluirá los propios equipos, incluirá inclusive antes de que lleguen a los propios equipos de primera división en la captación de talentos, ¿no? Por eso yo no espero que cuando se apunte a un nuevo encargado la cosa pudiera cambiar de forma muy notoria y mucho menos de forma Bueno, la misma inmediata. pregunta para ti, Cris. ¿Qué cambia, por ejemplo, que Gerardo Torrado se haya ido de su puesto? Mm, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Toño, de que no va a cambiar al menos las cosas de manera inmediata. Cortar cabezas quizás le da control sobre la situación que se ha desmoronado más que nada en este último mes. Ya sabemos lo que sucedió con la sub-20, ya sabemos el fracaso enorme que fue la selección mexicana femenil. Yo creo que es una llamada de atención de cortar cabezas y también de decir tenemos que hacer las cosas de una manera ya distintas, porque si la selección mexicana sabemos que en cuanto a orgullo se trata, siempre estaba en las selecciones menores, específicamente la sub-17, entonces, y también la participación de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos, que ya no vamos a ver por ambos lados. Me gustó escuchar, como siempre, a León Lecanda, que estuvo en la conferencia de prensa virtual con John de Luisa y comentaba en Fútbol Picante que esta situación, más que nada, se están dando cuenta que se necesita a una persona por parte de la rama varonil
y por parte de la rama femenil, que obviamente se merece también esa atención particular y específica. Eliminar, que sabemos que no va a suceder, este tema de vetar a jugadores, como para mí fue un tema también bastante relevante el no convocar a jugadoras como Charlyn Corral o decir a Monsiváis, que lo de Monsiváis no estoy totalmente segura de que sea un veto, lo de Charlyn Corral se me hace un poco más obvio, pero son estos temas políticos frustrantes y ojalá se den cuenta de que ya tienen que hacer las cosas de manera distinta. Obviamente hablo de un mundo ideal de la Federación Mexicana de Fútbol, que honestamente no le tengo tanta fe de que vaya a cambiar, pero ojalá al menos ya poniendo encargado a una persona para las selecciones, sabemos por parte varonil y femenil, se puedan modificar las cosas, al menos en la estructura de trabajo. Claro, me encantan esas ideas, qué bien que las has traído aquí a nuestro segmento. Barak, falta tu opinión al respecto. ¿Cómo va a ser ahora el tema con el Tata Martino? Porque eso me llama mucho la atención por esa... entiendo que había cierta relación de comunicación, un canal entre selección mayor y el director general de las selecciones nacionales, que era Gerardo Torrado. ¿Va a complicarse? ¿Puede cambiar algo a 4 meses del Mundial? No, a ver, es un instrumento, Gerardo Torrado, que era valioso dentro del organigrama como vínculo entre el vestidor, ¿no? Un poquito a la hora de negociar ciertas cosas que van más allá del informe día a día, ¿no? Que pueda tener un equipo de fútbol, una selección nacional en cuanto a primas, comodidades, tener un exjugador que todavía piensa o es empático con los futbolistas en esa posición, pues está bien, ¿no? Y Gerardo Torrado como un tipo preparado y estudiado y tenía las credenciales como antes Memo Cantú seguramente también para tener ese rol. Ahora, como dice Toño, ¿no? Como apunta Cris también, al final es un rol que lo puede hacer cualquiera, honestamente, ¿no? A la distancia, uno ve que cualquier tipo más o menos de un perfil similar, y de esos hay varios, puede llevar perfectamente esa labor, porque era pasar de puntitas, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo creo que eran los principales conscientes que en cuanto las cosas salgan mal, el hilo más delgado se va a cortar. Históricamente, el técnico ha sido el hilo más delgado, pero en estas estructuras se encuentra otro hilo todavía más delgado, ¿no? Que aparentemente el organigrama está por arriba, y así, cuando hay un desastre como el que ocurrió este verano con las selecciones nacionales, pues aunque Gerardo Torrado no haya tenido ninguna culpa, porque tampoco habría tenido ninguna medalla que colgarse, si las cosas hubieran salido bien. A final de cuentas, es simplemente, bueno, para que no parezca que no estamos haciendo nada, pues vamos a tomar decisiones, vamos a eliminar, vamos a prescindir estas 2-3 personas y a traer nueva gente en su lugar. Pero ni porque hayan sido los culpables directamente, y sobre todo, no porque podamos pensar que de aquí a 4 meses van a mejorar las cosas, o tampoco, como tú dices, ¿no? Que el hecho de que ya no esté Gerardo Torrado, el Tata Martino vaya a decir, híjole, perdí a mi jefe, ¿no? Es decir, Gerardo Martino jamás vio a Gerardo Torrado como un jefe. Claro. Hay que partir de ahí. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? A la hora de hacer un organigrama en el que, y pasa en el Club América, ¿no? Con Santiago Baños, y pasa en un montón de lugares donde se pone ahí un nombre, un perfil ahí más o menos correcto, pero que en realidad no hace las funciones ni de jefe, ni de aclarar situaciones como, por ejemplo, ¿de qué se habla más? ¿De qué hemos hablado más que de cualquier otro tema en estos? Chicharito. Chicharito. Bueno, ¿en qué momento Gerardo Torrado, ya probamos como vocero de la selección nacional, salió a aclararnos por qué Chicharito no va a la selección? ¿No? Por poner un ejemplo. No. El que venga Gerardo Torrado es lo mismo con Charlyn Corral. Exacto. O sea, la pregunta siempre la rodean, y el problema es bastante obvio, aunque para mí esta situación es más obvia ahorita por la situación que vive la femenil y dejar fuera a Charlyn Corral. Y esa es otra cosa también, Caro, cortaron cabezas y Mónica Vergara ahí sigue al frente también, aunque sí que lo van a evaluar y habrá que ver qué situación cambian. Pero Mónica Vergara ahí sigue, y fue un fracaso enorme porque ya se le está exigiendo a esta selección mexicana de también dar resultados. Ahora, yo me pregunto, sáquenme de la duda, la persona que venga al puesto de Gerardo Torrado y los nuevos ejecutivos, ¿van a poder tocar al Tri o nada que ver hasta que pase el Mundial?
Es que ni siquiera sé qué tanto deberían hacerlo, claro, no sé si sería algo correcto, ¿no? El que lo pueda llegar a hacer. Y ojo con otra cosa, o sea, yo no dejo de pensar en que si el Mundial no es bueno para México, de pronto quienes ponen en el cargo el día de hoy o el día de mañana a esta nueva gente, no sé siquiera si vayan a seguir teniendo trabajo, ¿no? Entonces es llegar también a un cargo en el cual pues, no lo van a nombrar interino, imagino, porque lo peor que podría pasar es que México llegara a una Copa del Mundo con un director deportivo, director de selecciones nacionales, o el director ejecutivo, porque el nombre también ha cambiado cualquier cantidad de veces para hacerlo cada vez más rimbombante y espectacular, aunque me da la impresión que es cada vez menos relevante, ¿no? Pero pues también es llegar bajo esa falta de certeza, o el propio Gerardo Martino, del que se especula que acabando la Copa del Mundo también se va, ¿no? O sea, me parece que no quieres que en el organigrama aparezca el cargo vacío y vas a terminar por nombrar a alguien, pero a estas alturas, ¿no? De la partida, es un pues cargo ¿qué simbólico. tanto puedes hacer? Es un Pero cargo meramente simbólico. O sea, va a ser porque... alguien que va a viajar gratis a Qatar, ¿verdad? Que le van a pagar por viajar a Qatar y que va a tener que poner la cara cuando la cosa salga mal, ¿no? Para que cuando no quiera hablar el Tata y no quieras mandar a conferencia de prensa a John de Luisa. Y perdón, en ese sentido, si para eso va a ser, híjole, qué bueno que no va a tener que dar la cara a Gerardo Torrado, porque a los tres nos tocó seguramente, como en nuestra etapa de reporteros, tener que ir a buscarlo en algún momento, y si algo no le gustaba hacer a Gerardo Torrado, era hablar con los medios. Además, ¿no? Entonces... ahora, ¿cuál fue el último, independientemente del nombre de este puesto que ha cambiado, pero el último director deportivo en selecciones nacionales que trató de ejercer o se creyó su cargo, ¿no? Como jefe y ¿se acuerdan quién fue el último y cómo le fue? Iñárritu, ¿no? Néstor de la Torre, ¿no? O Néstor, claro. Néstor de la Torre realmente dijo, a ver, yo soy aquí el jefe, voy a ejercer como tal, y así le fue, ¿no? Después de aquella fiesta y el hilo más delgado vuelve a ser ese puesto que desgraciadamente no tiene la jerarquía que debería de tener, ¿no? La de el superior en el organigrama al director técnico, eso no está ocurriendo. Ahora, les voy a tirar varios nombres, ustedes me dicen sí, no, o ya. Voy a interpretar como ustedes reaccionen, porque son los probables reemplazos al puesto de Gerardo Torrado. Santiago Baños. Ya con eso. Bueno, ya tiene experiencia en selecciones nacionales. Y trabajando en Televisa también, así que palomita. Guillermo Cantú, lo mismo con él, con lo de las experiencias. Híjole. Sería como el Sergio Bueno de los directores deportivos, ¿no? Otra oportunidad así. Jaime Ordiales. Bueno. Ok, el silencio es oro. Ninguno me dice quinto partido. El silencio es oro en la vida. Marco Garcés. Ok. Al menos ya sería alguien distinto. Sí, por descarte. Okay. Bueno, estos son los nombres que hoy están sonando para reemplazar a Gerardo Torrado. En los próximos días lo sabremos, pero no es una cuestión de nombres, sino problemas de origen, y eso es lo que quisiéramos ver en el rumbo que pueda tomar esta selección. Ya parece muy tarde, porque a nivel de sub-20 en la varonil no va a haber mundial en Indonesia el año que viene, tampoco va a haber Juegos Olímpicos en París 2024, y no sabemos cómo va a estar esa base que pueda tomar la batuta de cara a la próxima Copa del Mundo en 2026, donde México será uno de los países anfitriones. Ay, qué mal vemos el futuro.